Pichado. Vamos a ver si esta vez se me da un poquito mejor. Y esto lo hago en Please. En una frontera tan completita como la que acabamos de pasar, un pinchazo no podía faltar, ¿no? ¿Escucha? En el vídeo de hoy vamos a comentar con Blessing todo lo que ha pasado en estos últimos días. A ver si me aclaran mis dudas. I want to explain what happened yesterday. Me temo que esta nube no es de esas que se pasa. ¡Oh! Puta, me cago en su... Oh, hay que tener cuidado, ¿eh? Eso es un aquaplaning en toda regla. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't. Welcome to Garoa, la ciudad principal del norte de Camerún. Hoy por fin sabremos si se pagan o no se pagan los 200 euros. Ya tengo dinero, ya tengo SIM card y aquí vamos 3 en un mototaxi. Ahí seguimos RQR, que los 200 pavos no los pago por mis... Los pagaré, pero se los pagaré a quien yo quiera. Voy en mototaxi porque Rocinante... ¡Hostia! ¡Hostia! Hemos ido en mototaxi porque Rocinante me la tienen secuestrada todavía. Están ahí arreglando los papeles. Vamos a ver. A Rocinante me la tienen secuestrada todavía. Oh, yeah. Aquí está Rocinante. Oh, thank you. O eso se cree que quieren hacerme ver, que se están arreglando los papeles. Yo no he conducido 10 horas para arreglar los papeles en un bar tomando una cerveza con el jefecillo. Por fin, después de un montón de kilómetros, hemos llegado a la oficina de aduanas de la capital del norte. Al final tuve que ponerme serio y obligarles a que me lleven a ver al jefe. Bueno, vamos a ver qué solucionamos aquí. Al corte, perfecto. Y precisamente porque la cosa empezó a ponerse bastante seria, a partir de aquí tuve que apagar las cámaras. Okay. Aunque luego lo comentaremos con más detalle con Blessing. En resumen, el gran jefe dijo: ¿qué le estáis haciendo a este turista? Tiene su visa, no necesita ningún sello. Dejarlo marchar en paz. Así que al final, ni sellito, ni papeles, ni propinas al personaje. A partir de aquí, marchamos en paz. Pues ha pasado lo que me temía. A llevar las presiones tan bajitas por el barrizal de ayer, y la arena y el barrizal, y la arena y el barrizal. Esta mañana iba a meterle aire, pero digo, no, todavía quedan calles de arena, vamos a dejarla sin aire. Pues yo no soy muy experto, pero siempre había escuchado que poquita presión, riesgo alto de pinchazo. Y creo que he pinchado la rueda delantera. Bueno, creo no, ya le he metido aire 4 veces y ahora la desmontaré y le cambiaré la cámara. Tengo de repuesto una cámara, me gusta más la que tiene porque es reforzada. O sea, yo creo que cuando arregle la que tiene se la volveré a poner, pero en principio hoy solucionaré con la cámara de repuesto. We have to go fast. We cannot stop. I don't think I don't have more battery. What? Go. Merci beaucoup. Continue? Continue straight? This one? Pues sí, definitivamente rueda pinchada. Me toca poner en práctica todo lo aprendido con mi amigo Nico de Neumático Guerrero. A ver si me sirvieron las prácticas. Ok. Pichado. Vamos a ver si esta vez se me da un poquito mejor. Y esto lo hago en Please Plus. A esto también me va a ayudar mi nuevo amigo Blessing. Blessing significa bendición. Y efectivamente ese chico para mí ha sido eso, toda una bendición. Mientras cambiamos la rueda, voy a tener la opción de conocerle bastante más a fondo. Okay. I want to explain what happened yesterday. No, the day before yesterday. The day before yesterday I arrived to village.
and I was so mad because everyone told me that I have to pay, I have to pay, I have to pay, I have to pay, and I didn't know that I didn't want to pay. Yes. Why I don't want to pay? I don't know why you refuse to pay because, and you are right. You show you a visa payment if you go any place. I don't like the illegal things. You like the legal things. Don't like I like the legal. You don't understand what you are saying. Okay. That's why. And I say very ugly things. I say I'm going to call everyone. Everyone will know that I will. And it's true. Eh? If I want, look, I have the mail of the boss now. The thing is, I was so bad, and now I'm so happy. I think everything that happened to me is because something. If yesterday you and your friend, the driver, don't come with me, I don't know if I am alive today. It was very, very, very difficult road. The most difficult I have done in my life. I was almost died. I almost cried. Confirm. But you do that a lot of times. 2 times a week. No, 2 times a month. 2 times a month you do this road. It's crazy. For me it was something like impossible. Alone, if I go alone, it's impossible to do for me. Then, now I'm happy that finally, because your boss is the one that have the fault. Your boss. He went, no, they have one to come. He have to come. At the end, for what? Only for pay. Only for pay. Because at the end, you was right. No stamp. Only go. But the boss have the responsibility. And now I'm happy because the boss said that you have to come. You came with me. I'm not happy for you because you take the risk and you have to drive a lot. And it's difficult. It's difficult. And now, talking with you more and you explain me everything about your family. Your family is 1,000 kilometers away from here, and you see your wife 2 times a year. 2 times a year because you are in this place lost in the middle of the bush. Everything that happened in Africa right now, from Spain to here, everything that happened for me is because something. Someone put people in my way that helped me a lot. But I want that means to the opposite. That these people, that the destiny put me in the way of these people to try to help these people in something. It's something that I can. You understand what I mean? And now when you are explain me all the thing about you are very far from your family and all the difficult things that you have, I want to do some things. The first thing is like to bribe to your boss to try something. If you want, maybe you don't want to be living with your wife. You are more in peace in the town. The way that you help me, and not only how you help me, the professional. Because you never ask me for money. You personally. You ask for money because you both told me about the money. But you never ask me directly like, hey, I want money. And you came with me. And you help me all the time. You can say, no, this is your problem. After how I was with you, you can say, this is your problem. This is your problem. No, you help me all the time. If you have to be in the water like this, go inside the water. This was for me was so sentimental. I don't know if you see me yesterday, sometimes like the water in my eyes a little bit. Yes. I was feeling so bad. Then I wanted to do some things with you. I'm going to give you some money. I don't have a lot of money, but I give you some money, but I want to give you something special. Better than money. Mobile phone. This mobile phone you can put inside the water. You can throw in the floor. You cannot break this. I have to change everything I will do later to put here or you can unlock from here, okay? Right now and this one is for you. You told me yesterday that you broke your telephone. You don't have telephone. Yes. You cannot call. Yes. You have a telephone. Thank you. Good one. Thank you. This one is very, 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 very strong. Okay? Then I will give you some money, but I cannot give you a lot of money. Because
because in my travel I have a lot of expenses. But I will leave you some money and I leave it more for the driver. Okay. And the mail that I want to write for your boss. I will think how to write to be good. Okay? Okay. Maybe. Well, They will try to send you where there is no money. why? No. I want to do like a recommendation letter. Okay. Like, this person, everyone around was asking for money, and this person only was a very professional, reading the rule. He speaking English, that not everybody speaking English. He was so professional. He was more than professional, human, helping me all the time. You know, he's so kind. He have a lot of patience because I was discussing a lot, and he always, you know, like give all these extras. Then maybe I don't say nothing about the family or nothing about you go to your house. Maybe I say only he should be in a place of more responsibility than the place that he is right now. Okay. You understand what I mean? I understand now. And everything that I said is true. Understand You now. was professional, you was kind, you was everything. Understand now. Okay. Thank you very much. And another thing, I will you make contact in Yes. Spain, and we keep in contact. When we configure this, Yes. you have to WhatsApp. This is a special mobile. I was bringing this mobile to use like GPS because it's special for rain. You can put inside the water. What is it? There is the. No, I don't want to do the risk. If rainfall. No, the rain for sure no problem. The rain for sure no problem. But it EP68 is submergible. It's like you can put 5 meters underwater and no problem. I don't want to take the risk. And you can throw like 5 meters, no problem. It's special for this like very strong mobile phone. Therefore, it's perfect. In the place where you are, you need something like this. Okay, thank you. And you have a very, very, very big battery. You know, when you charge, you have very, very big battery. I will charge. We cannot leave tomorrow after you have everything working here, okay? Thank you. I will plug here, and later we. Dishwasher from here. Give me a hug. Thank you very much. You saved me the life yesterday 20 times. Después de 2 días quedándome en casa de la familia de Blessing, llegó el momento de las despedidas y el momento de marchar. Blessing me sacó de mis casillas, Blessing me ha hecho pasarlo muy mal, pero por otro lado Blessing es una gran persona que me alegro de haber conocido. Nos ponemos en marcha. Ahora hay que ir dirección sur. Todo lo que he subido hacia el norte hay que empezar a bajar dirección a la costa. I will write you. To see where I arrive. Impresionante la fuerza y la resistencia que maneja aquí la gente. Yo, porque me pegué una rutita ayer un poquito más complicada de la cuenta, estoy para estar en reposo una semana. Es impresionante. Pues he vuelto a meterle presión a los neumáticos, porque por no meterle ayer a tiempo pinché el delantero. Engraso un poquito la cadena y continuamos. Día de calor. Yo estoy un poco convaleciente, la barriga no la tengo bien, por tanto no como, y como no como, de energía estoy a cero. Necesito encontrar un hotel donde recuperarme los próximos días o algo. Necesito encontrar algún sitio cómodo donde recuperarme. Lo dicho, activo el engrasador automático de cadena y me marcho.
Después de la paliza de los últimos días, voy en busca de un hotel donde cargar las baterías. Las baterías no me refiero a las de los cacharritos, me refiero a las mías. Si no, pues... ¡Hostia! Me lo comí entero. Y si no, pues lo que pille. Algo encontraremos. Yo en busca de un hotelito donde lamerme las heridas. Pero la fiesta todavía no ha terminado. La fiesta todavía no ha terminado. No sé si apreciáis con la cámara del casco esa nube negra que está justo enfrente. Pues eso es aguas torrenciales, que me las voy a comer. Madre mía, cómo está el suelo. Me lo comí. Si es que esa imagen yo creo que refleja perfectamente cuando llueve aquí como llueve. Y es como si la nube cayera, la dejaran de caer, ¿sabes? Como si alguien está sosteniendo la nube y de buena primera abren las manos y dejan la nube de caer. Así llueve aquí. Todo junto. No, poquito a poco no, todo junto. O sea que eso negro que se ve ahí, pues seguramente me lo coma yo con patata, ya veremos. Vamos a ver lo que tarda... ¡Hostia, mierda! Vamos a ver lo que tarda en llegarme ese agua a mí. Ahí estamos, ya sabía yo que la carretera se iba a ir enderezando poco a poco en dirección hacia la tormenta. Pero si no hay nubes ni allí, ni allí, ¿por qué me lleva para allí? Tiene cojones. Y sin gasolina. Todavía no. Bueno, carreterita buena y curva. Y tormenta. Vamos a ver si con suerte no me llueve, pero tiene todas las papeletas. El GPS ya muchas veces me da pistas de lo que me voy a encontrar. Hay un tramo ahí, a continuación, en naranja. Eso puede ser que alguien usando Google ha pasado por ahí y va despacio por algún motivo. El motivo puede ser que esté cayendo la de Dios. El motivo puede ser que esté en obras y sea tierra. Y el motivo puede ser que allí sí que haya caído agua y esa tierra sea el barro del infierno. Uy, ya me está cayendo agua. Goterones. Y si eso naranja que veo es barro, con esas curvas y esta agüita aquí arriba, pues la fiesta está servida. Pensaba yo que hoy iba a ser un día tranquilo y corto de encontrar un sitio donde descansar, pero me temo que no va a ser así. Me temo que no va a ser así. Ahora sí, agua va. Hombre, viajando en plena temporada de lluvias, esto todavía faltaba que te pasara, ¿no? Que te caiga una buena tormenta encima. Pues toma tormenta. Bueno, una de las cosas que quería hacer en el hotel es secar absolutamente todo lo que llevo de las maletas, que está todo absolutamente mojado, todo. O sea que si lo que llevo lo mojo un poquito más, da igual. La idea es secar cosas. Y limpiar y secar. Si me llega a haber pillado esta lluvia el otro día cruzando los ríos y cruzando todo aquello, madre mía. Mamma mía. Si me llega a haber pillado esto, mamma mía. Me temo que esta nube no es de esas que se pasan. ¡Oh! Me cago en su pu... Oh, hay que tener cuidado, ¿eh? Eso es un aquaplaning en toda regla. Hay que tener cuidado. Y es que aquí no tengo yo donde pararme y resguardarme. Es que esto era lo que me faltaba porque me pasara. Pero no, me falta todavía el rayo. Y es que a veces pienso que mi palo selfie trasero puede ser una atrayente de rayos. Madre mía, estoy caladito entero. Ni impermeable ni hostia. Ah, es que tengo esto abierto, la rejilla. Eso es lo que me falta, que me parta un rayo es lo que me falta. Creo que los coches que se paran es que van sin limpia parabrisas o yo qué sé. Porque es moto. No te embales, Samuel. ¿Cómo lavando la moto? ¡Oh! ¡Se ve luz! ¡Se ve luz! Vamos, un poquito más, Samuel. El rayo, te salvas del rayo. ¡Vamos! Hello. ¿Me cago en ti?
This way. Okay. Bye bye. Merci beaucoup. Qué raro que todavía no se me haya encendido la reserva. Me tiene preocupado. 260 kilómetros. Hombre, el tanque lleno, la moto debería hacer 300, pero no se enciende la reserva. ¿Qué pasa? Es que tengo casi justo para llegar a donde voy. No quiero parar en mitad de la lluvia a llenar gasolina. Venga, un poquito más, que estamos fuera de la lluvia. ¡Vamos! Hello, how are you? A lot of water. A lot of water. Oh. Everything is wet. Full. Yes. It's okay. Okay, continue. Okay. Thank you very much. Okay, dentro de sesión here. Hotel dentro de mi presupuesto de emergencia localizado. 30 euros la noche. Bonsoir. Do you speak English? I need a room for tonight. You have any free rooms? I don't know yet exactly. Hay hoteles que cuando andas por los pasillos parece que estás en una película de terror. Pero cuando llegas a la habitación y ves una cama con sábanas limpias, te sientes que estás en el paraíso. A veces también toca lavar ropa. Secando todo un poco después de los ríos. Voy a intentar conseguir pasta, pero esta vez por MoneyGram. Lo que ayer me clavaron 13 euros, por MoneyGram son 4 euros. Así que vamos a ver si aquí funciona. En algunos países funciona MoneyGram y en otros no. Porque tiene de MoneyGram. Vamos a ver cuánto de difícil es. Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, que la burocracia en el viaje se está convirtiendo en una de las principales dificultades. Y conseguir dinero es una de las cosas importantes. Parece el confesionario en la iglesia. Estoy confesando, pero me dan algo de dinero. A ver, María Purísima, sin pecado concedido. Why you are not happy? Because working today. Don't see you very happy. Misión cumplida. Dinero conseguido. Volvemos a los Tefas. Merci beaucoup. Try to be happy. Don't be sad. Vamos a repartir dinero por diferentes sitios. Y nos vamos de aquí. Esta chica está cabreada. Mi siguiente problema es muy importante. Here is with my friend talking about life. Es que esta frontera la he pasado sin sellito de entrada en el pasaporte, sin sellito de entrada en los papeles de la moto. Y esto tengo que encontrar una solución. Very nice people. I'm telling them, very nice people here in Cameroon. I'm very happy. I like the country and I like the people from here. Thank you very much. Bye. Mi amigo el policía me ha dicho que ha llegado alguien a la oficina. Voy para allá con mi carnet de pasaje, mi pasaporte, a ver si me quieren poner los sellitos que necesito. Ahí está mi amigo el policía. No me han puesto sellitos. Que en el siguiente país tendré que poner mis sellitos. O sea que sigo aquí medio ilegal. O sea, tengo mi visa, pero no tengo el sellito de entrada ni mío ni de la moto. Aquí siguen insistiendo que como soy turista
No necesito sellito ni nada, solo moverme. Pero para salir de aquí necesito el sellito, si no, no me dejan salir del país. Hello. How are you? I have a surprise. Mientras arreglamos el tema de los papeles, me voy a Yaoundé, a la capital, a seguir haciendo amigos. En este caso, Stefan y su familia, vietnamitas. Italians side attain. Okay. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Beautiful. Thank you very much.